Muy buenos días, amados. Levante sus manos al cielo, declarando que el Dios Todopoderoso es el Creador del cielo y la tierra, del universo, y que todo fue hecho por Él, y que a nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Él vive en mí. Quiero que inicie declarando: Él vive en mí. Su espíritu gobierna mi vida. No camino solo, no lucho solo. Cristo vive en mí y en su vida soy más que vencedor en Cristo Jesús. Quiero que esa palabra se vuelva vida en nosotros. Una palabra de poder. Que estemos conscientes, escuche, conscientes de que Él vive en nosotros. Él desea de todo corazón, que nosotros nos demos cuenta que Él vive en nosotros. Esa palabra, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es la palabra clave para nuestras vidas. No sigo a Cristo desde afuera. Él vive en mí y se expresa a través de mí. La Biblia dice: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es un misterio que estaba escondido. Y es un misterio que estaba escondido para ser revelado a nosotros. No era la ley, no eran los rituales, era Dios viviendo dentro del hombre. No religión, sino unión. La religión, y repito, es un intento humano por agradar a Dios. Pero cuando aprendemos el Evangelio, que es poder de Dios, se nos va a revelar a los ojos que Dios mismo morando en nosotros, Él en nosotros y nosotros en Él. Esto es poderoso. Esto te va a encender y te aseguro que no vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo. El problema del cristiano es que no está consciente, nace de nuevo, pero no está consciente todavía quién vive en nosotros. Por eso la Biblia dice: no embriaguéis con vino, antes de ser lleno del Espíritu. Y el Espíritu lo que está esperando es que nosotros nos llenemos. ¿Y para qué está esperando? Para guiarnos, para darnos dirección, para darnos santidad, para darnos poder. La misma Biblia nos enseña que no debemos de ignorar. 1 Corintios 6:19 dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y a mí sí me ha metido que esta palabra tiene que volverse poder en ti. Y a veces peleamos contra Dios porque los deseos de la carne y los deseos del Espíritu se contradicen, luchan, pelean. La carne quiere someterte, quiere seguirte gobernando en iras, en pleitos, en contienda, en brujerías, en rebeliones, en idolatría, en lascivia. Son los deseos de la carne. Por eso el libro de Gálatas dice: andad en el Espíritu. En otras palabras dice: caminar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando tú te das cuenta, cuando te vuelves consciente, yo quiero hacerte conciencia. Por eso te voy a repetir esta palabra: Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. Y a veces cuando estamos con tanto problema, con tanta angustia, con tanto lío, creemos que Dios no vive en nosotros. Y ayer que leíamos una palabra que me daba mi esposa en Oseas 2:14 que dice:
los he llevado al desierto para que se vuelvan a enamorar. Lo que Dios quiere es que nosotros despertemos. Y que despertemos, que caminemos en el Espíritu. Que tengamos la dirección diaria del Espíritu. Que tengamos una dependencia constante de Él. Que lo necesitemos. Yo ya no puedo vivir sin el Espíritu. Tengo que amanecer desde temprano, Espíritu Santo, buenos días. Desde que leí ese libro, buenos días, Espíritu Santo, que sería bueno que lo lea. Porque Él te va a dar dirección a diaria. Él te va a decir, apártate, cállate, híncate, levanta las manos. A Moisés le dijo, levanta las manos, no llores. A otros le va a decir, perdonen, vive una vida llena de perdón, de gozo, de paz. A veces nos irritamos tanto que nos perdemos un día feliz. Y Dios quiere que seamos constantes, dependientes de Él, constantes. ¿Por qué? Porque así vamos a estar sensibles a su voz. Pero a veces cuando nos enojamos no oímos a Dios. No, yo quiero que usted escuche a Dios. Que le obedezcamos. Que la obediencia se vuelva una práctica en nosotros. Una práctica constante. Constante. Porque te vas a dar cuenta de la diferencia entre vivir en la carne y en el Espíritu. Te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque la carne busca control. Busca satisfacción inmediata. Y autosuficiencia. Pero el Espíritu va a producir vida, va a producir libertad, va a producir poder para vencer el pecado, la tristeza, la enfermedad, todo aquello que te quiere agobiar. Los gigantes van a tener que caer. Las puertas se van a tener que abrir. La misma Biblia nos enseña en Romanos 8:14. Yo quiero que usted subraye esta palabra, que usted las aprenda, que se las coma, que se alimente. Dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere el Espíritu? Guiarte. El problema es que no estamos sensibles a su voz. El problema es que los pensamientos todavía no son pensamientos de Dios, sino pensamientos de mal. Pero los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. La Biblia nos marca, nos lo dice para que nosotros nos alimentemos de ello. El deseo de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, cuando tú estás consciente, escucha, estás consciente que eres templo y morada del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo va a producirte vida, va a producirte el control de Él, el gobernar tu vida, Él y no la carne. Quiero que te levantes esta mañana con esa palabra, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí y se te revela la palabra y se vuelve poderosa en ti, entonces le vas a dar el control al Espíritu Santo. Vas a caminar en el Espíritu. Y cuando camines en el Espíritu te vas a dar cuenta que vas a tener una evidencia de madurez, una evidencia de identidad, que no eres cualquier cosa, que tu comportamiento no debe ser el de la carne, sino el del Espíritu. El Espíritu siempre te va a llevar al amor, te va a llevar al perdón, y eso te va a abrir la puerta, te va a llevar a la victoria, te vas a volver sensible en Él, va a haber unidad, va a haber esperanza, vas a pelear la batalla en esperanza contra esperanza, pero te aseguro que te vas a volver más que vencedor en Cristo Jesús, y nada ni nadie te va a poder hacer frente. Quiero que levantes los brazos lo más alto que puedas y declares esa palabra. Cristo vive en mí. Que esa palabra se vuelva poderosa en ti esta semana. Y te voy a hablar de esto porque es importantísimo que los hijos de Dios se nos revele dónde vive en Él,
donde quiere habitar Él, que tú te vuelvas una habitación poderosa para Dios, esa habitación que esté llena de su gloria, de su fuerza, de su amor, de su canto, de su adoración. Levántate y vuélvete más que vencedor en Cristo Jesús. Te habla el apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia Ministerio de la Familia.